hoy vamos a estar hablando sobre el libro Pura Pasión, escrito por Annie Ernaux. Annie Ernaux es una escritora francesa que nació el 1 de septiembre de 1940. Creció en la pequeña localidad de Yvertot y estudió literatura en la Universidad de Rouen, profesora de esa asignatura y en liceos ENSI y de la periferia parisense. En la actualidad vive cerca de la capital francesa y trabaja en el Centre National. Ella ganó dos reconocimientos. El primero fue el premio Renaud por La Place en 1984 y el segundo premio fue Formenton de las Letras en 2019. Ha sido creadora de más de 20 obras y dice que para ella escribir no ha sido un sustituto del amor, sino algo más que el amor o más que la vida. Annie relata una historia donde describe los sentimientos de una mujer obsesionada por un hombre. Tal vez esa mujer podría ser ella misma. Es un libro que nos crea bastantes interrogantes, pero al mismo tiempo nos da mucho que pensar. En ciertas partes podríamos identificarnos con los sentimientos de la protagonista, como lo es pensar desesperadamente en el mensaje de esa persona o esperar que pase tiempo con nosotros, y con esto creando un sentimiento fuera de lo común. Esta dependencia podría ser creada por una falta de afecto en su niñez. Pura Pasión fue publicado en 1991 por la editorial Tusquets Editorials. Con esta editorial ya había trabajado para algunas de sus novelas anteriores y también antes de que Cabaret Voltaire apostara por ella y lograra darla a conocer con otro tipo de público al que ya ella estaba acostumbrada o con el que ya había tenido algún enlace. Pura Pasión es una novela breve y fácil de leer, pero es necesario que dejemos a un lado algunos juicios morales al empezar a leer, para así poder comprender e interpretar de manera correcta lo que esta autora nos quiere decir. El libro empieza hablando del descubrimiento de la pornografía y más allá nos va contando de cómo mantiene una relación prohibida, pues con el hombre que está saliendo es un hombre que está casado. Este libro nos brinda una perspectiva de la vida de la autora, pues ella empieza a narrarla o a describirla de una manera autobiográfica, aunque también sigue incluyendo un poco de ficción. En este libro ella nos brinda información sobre su estilo de vida y cómo nos cuenta de que fácilmente podemos empezar a depender emocional o psicológicamente de una persona sin darnos cuenta. Con esto dejamos de lado a nuestra familia, nuestro trabajo e incluso nos dejamos de lado a nosotras mismas. El libro destaca los sentimientos de ella hacia él y los sentimientos de desesperación cuando no se encontraban juntos. También nos cuenta de cómo sobrellevaba la separación y las cosas que hacía para hacerlo feliz, como el hecho de tener que comprar ropa y lencería cada vez que se veían y él apenas se tomaba unos 5 vagos minutos para medio detallarla y luego de esto las prendas quedaban tiradas sin más. También destaca lo importante que para ella era el atuendo cada vez que se veía con él, porque digamos cuando dejaron de verse para ella ya no era importante, trataba de ni siquiera mirar la lencería porque se sentía mal, sentía pues el hecho del vacío de que él ya no estuviera con ella. Por otra parte, también destaca algunos lugares que al principio parecían irrelevantes, parecían simples, pero cuando, ejemplo, recordaba que hace un año para esta fecha, o sea, ella estaba en el dentista y en la noche recibía su llamada, ella pensaba que si volvía a repetir lo mismo iban a pasar las mismas cosas. Volvía a ir al dentista, desarrollaba todo igual, se ponía hasta el mismo atuendo esperando la llamada y luego se daba cuenta de que esto no iba a suceder. Por otro lado, minimiza hechos como el de no describir su vida antes de él, no contar ni dónde ni cómo se conocieron y tampoco nos dan el nombre de la protagonista. No nos cuentan dónde se conoció con este hombre, o bueno, más llamado A, porque así nos lo nombraron en la novela, y apenas nos dieron una vaga descripción de su apariencia física. Nos dijeron que era un hombre rubio, alto, de ojos azules, pero pues no nos dan una descripción muy larga de él ni nos regalan su nombre. Por otra parte, tampoco nos cuentan quiénes eran los hijos de la protagonista. Solo nos dice que eran 2 hijos y que eran estudiantes, pero no nos dicen
nada más a profundidad de esto. Nos da a entender que el amor nos puede convertir en personas totalmente dependientes si no contamos primero con amor propio. Es complejo vivir en una situación de intranquilidad así, pues ella es una mujer que está enamorada, pero sabe que no puede esperar mucho de este hombre, porque pues más allá de realmente quererla, en mi concepto solo busca saciar su necesidad o su deseo sexual. Por otra parte, sabemos que él era un hombre casado, entonces no podía esperar mucho de él porque no creemos que él fuera a dejar a su mujer por ella. También la protagonista nos cuenta que él al principio era un hombre detallista, ya ahora no lo era, solo llegaba, eh, pasaba lo que tenía que pasar y él se iba sin más. Ella por otra parte sí era muy detallista, siempre mantenía pendiente de él, esperaba su llamada y él con las llamadas simplemente era como hola, nos podemos ver y listo. No se tomaba el tiempo como de saber a ella cómo estaba, cómo se encontraba, si estaba bien, qué quería. Los que ella nombra como algunos referentes del origen de su pasión serían Lo que el viento se llevó y El imperio de Oshima, siendo obras que ella sentía que legitimaban lo que ella estaba viviendo. Ella se sentía identificada con alguna de estas obras. Lo que el viento se llevó es una novela escrita por Margaret Mitchell y es uno de los libros más vendidos en la historia, siendo así un clásico de la literatura en los Estados Unidos. Y es, junto a su adaptación al cine, uno de los mayores íconos de la cultura universal. El otro referente que ella nos da es el Imperio de Oshima, el Imperio de los Sentidos de Oshima, que es un ejemplo de cómo se ha controlado tradicionalmente el arte. La película se basa en una historia real de Abe Sada, quien fue una persona que asesinó a su amante en 1930. No sé yo por qué se sentía identificada con esto, sentía que le iba a pasar, pero bueno, de pronto la conexión era así de fuerte. La versión que Oshima hizo de la historia tenía un contenido muy sexual y muy explícito, por lo que algunos laboratorios no quisieron grabarlas porque tenían un contenido demasiado explícito. El estreno de esta se dio en Berlín y una de sus copias fue incautada porque se consideraba como pornografía dura. En algunos tribunales se prohibió la película. Esta novela me gustó mucho, sentí que fue muy fácil de leer y muy fácil de interpretar a mi manera. Recordemos que la interpretación es el significado que le damos a algo según nuestro contexto. Nunca vamos a tener dos interpretaciones totalmente iguales porque cada cabeza es un mundo, todos pensamos de manera distinta y cada uno interpretamos de manera diferente las cosas. Por otra parte, la verdad, vuelvo a decirlo, me gustó mucho el texto y me sentí identificada en algunas partes. Siento que lo que ella narra es una historia real que muchas personas vivimos o que se pueden llegar a vivir, y es el hecho de enamorarnos de una persona y que esa persona tal vez no sienta lo mismo por nosotros o tal vez quiera aprovecharse de una situación. Para mí lo que ella vivió fue más eso, el hecho de que ella se enamoró de una persona con la que realmente no podía estar o no era muy fácil estar porque era un hombre comprometido. Este hombre pues siento yo que se aprovechaba de los sentimientos de ella para saciar su deseo sexual, y pues ella misma lo menciona, que preferiría que él tuviera muchas mujeres pero que no la dejara a ella porque pues no tendría sentido para ella como que estar sin él. Entonces creó una dependencia y un apego emocional muy grande. Siento yo que, vuelvo y digo, es muy fácil que nos suceda esto, esperar mucho de una persona que esa persona puede. También ella nos relata que definitivamente su relación era mejor en la intimidad que en público. Le asustaba el hecho de en algún momento encontrárselo en la calle con su pareja y simplemente tener que evitarlo. Ellos vivían en la misma ciudad, a pesar de que él era un hombre extranjero, pues vivían en el mismo sitio y en algún momento de sus vidas fueron invitados al mismo evento, y ella prefirió no ir porque sabía que iba a ser incómodo, que se iba a tornar en un momento, digamos que tedioso, tener que afrontarlo y verlo como una persona desconocida, como si nada hubiera pasado, y simplemente alejarse.
Ella igual estuvo intranquila en todo el momento en el que él estuvo allá, hasta que se enteró de que no habían ido mujeres, porque para ella hubiera sido complejo pensar en el hecho de que él estaba allá solo y que podría haberle coqueteado a muchas otras mujeres y que tal vez en algún momento iba a encontrar una mejor que ella y se iba a olvidar de ella. Eso era lo que ella pensaba. En lo único que ella podía pensar era si realmente volverían a encontrarse, pues incluso cuando todavía estaba con él, cuando él apenas se estaba listando para volver a irse, ella pensaba en el desespero que iba a sentir en los días posteriores de si volvería a llamarme, en qué momento lo hará, cuántos días tendrán que pasar para que nos podamos volver a ver. Ella se alejó completamente de su familia, ni siquiera nos cuenta mucho realmente de lo que es de su vida, nos habla solamente de que tiene 2 hijos y que la condición para que los hijos lleguen a casa es que siempre llamen a informar que van para allá o que en el momento en que este hombre informe que va a ir a verla, no pueden llegar a su hogar. Entonces es irónico pensar que una madre pueda hacer esto, pero pues ella la verdad tenía una dependencia de este hombre muy grande